tal? Muy buenas tardes. El lunes 28 de julio la Corte Suprema rechazó el requerimiento de remoción en contra del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Sebastián Ávila está ahí y nos cuenta. Las condenas en procedimientos ordinarios y abreviados. Sí, habla precisamente el abogado del fiscal Cooper, Matías Insunza, que se refiere precisamente a la decisión del Pleno de la Corte Suprema respecto a esta solicitud presentada por diputados. Escuchamos. En un 34,1%, que fue la mejor fiscalía de las 19. El promedio de las fiscalías regionales fue un 10%, con lo cual evidentemente resultaba muy interesante plantear quién es el fiscal Cooper y cuál es el trabajo que se está haciendo. La ministra Melo también le planteó que van a hacer algunas precisiones que le van a comunicar a su defendido en este caso. ¿Por dónde cree usted que van a ir esas precisiones? Yo no me voy a aventurar a las prevenciones que plantea alguno de los ministros o ministras, que van a quedar plasmadas en el fallo definitivo. Abogado, estamos en vivo para D13 Digital PM, D13 en vivo, para preguntarle precisamente por cuál es su reacción, su parecer respecto a lo que podríamos considerar también es un triunfo por parte de usted y también por parte del fiscal Cooper, si se ha podido comunicar también con el fiscal durante estos últimos minutos. Buenas tardes. Sí, le pudimos informar al fiscal Cooper de la decisión adoptada. La decisión adoptada por el Tribunal Pleno fue por unanimidad, donde se optó por desechar en todas sus partes el requerimiento de remoción presentada por 10 diputados y diputadas. ¿Puedo hablar con el fiscal? Sí, pudimos hablar con el fiscal y el fiscal se encuentra muy satisfecho y tranquilo. ¿Hubo un móvil político, usted cree, los diputados más? Preguntan por un presunto móvil político respecto a lo que puede ser la motivación política a presentar esta solicitud por los diputados. Yo no voy a atreverme a calificar las motivaciones. Lo que sí voy a hacer es que el análisis riguroso del requerimiento dio cuenta, una vez que se presentaron las pruebas, de que los hechos planteados en el requerimiento no habían ocurrido como así se plantearon. Usted, abogado, hablaba precisamente de la contundencia de los argumentos, las fundamentaciones de su parte respecto a lo que habían sido los argumentos o las pruebas presentadas por la parte querellante en este caso, ¿no? En imputaciones de estas características, las imputaciones formuladas en estas características, uno podría perfectamente no haber presentado ninguna prueba, porque solamente presentaron ellos 2 testimonios y un documento. Pero nosotros tomamos la decisión estratégica de presentar múltiples testigos y múltiples documentos para demostrar que los planteamientos y los supuestos fácticos planteados en el requerimiento no habían sido como así se indicaban. Abogado, debo insistir en un punto. Usted dijo en su alegato, aquí hay un cuestionamiento político, no jurídico. ¿Por qué es político el cuestionamiento de quienes reclamaron esta conducta? Porque lo que ocurre es que en mi alegato yo hice un análisis histórico y en la historia legislativa de la norma constitucional se discutió airadamente por parte de los senadores de la época de si un fiscal nacional o los fiscales regionales podían ser objeto de acusación constitucional, o sea, un juicio político. Y la respuesta que se dio fue no. ¿Por qué? Porque los senadores de la época se pusieron exactamente en este caso. ¿Qué pasaría si es que un diputado o un senador son investigados por parte de un fiscal? Quedarían en riesgo de ser expulsados de su trabajo por juicios políticos. Y entonces se tomó la decisión de entregar esto al máximo órgano de derecho de este país, que es la excelentísima Corte Suprema. Parte de su argumentación también, abogado, tenía que ver con los hechos o dentro de la cronología de lo que había sido uno de estos allanamientos, particularmente con lo que ocurre con la Policía de Investigaciones, el momento en que llega al domicilio de Carol Cariola. Se hablaba como primera argumentación de que ellos no habrían esperado la llegada del senador Rementería. Usted precisamente presenta una prueba que hablaba totalmente lo contrario a todo aquello, que sí habría habido una actitud por parte de la Policía de Investigaciones dispuesta a esperar para poder realizar esa investigación o esa diligencia en particular, ¿no? La Policía de Investigaciones de Chile actúa, como así lo declararon todos los funcionarios que concurrieron a este procedimiento, siempre con 2 principios: la igualdad ante la ley y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales. En este caso, cuando llegaron a cumplir la orden, se les indicó que por favor esperaran al señor de Rementería, y así lo hicieron. En el requerimiento se dice algo contrario, que le habrían dicho que no lo iban a esperar. Pues bien, los hechos demostraron exactamente que sí lo esperaron, y el señor de Rementería, es más, firmó el acta de incautación sin ningún tipo de reclamo, sin ningún tipo de cuestionamiento a la labor desplegada por los funcionarios de la policía. Abogado, para que quede claro, en este caso queda fuera la escucha telefónica que fue declarada ilegal por un tribunal de justicia, Josefina Uneus, que también fue una de las diligencias que realizó el fiscal Cooper. Las labores vinculadas a la investigación a la cual usted hace referencia no están en este requerimiento de remoción. Por lo tanto, ningún
punto sobre el particular fue ventilado en esta investigación que se llevó a cabo. Nada de la señora Duneus está planteado en el requerimiento de remoción, sino que solamente la labor efectuada por parte de los policías en el cumplimiento de la orden judicial decretada con respecto a la honorable diputada Carol Cariola. Mucho se mencionó en la argumentación de su contraparte sobre el famoso informe 487 sobre la supuesta negligencia de Patricio Cooper con el manejo de eso. ¿Usted cómo responde a que el argumento, o sea, que sea parte central de su argumentación de su contraparte? La contraria planteaba que el informe 487 había sido ventilado y había sido filtrado. Lo que se acreditó en este procedimiento es que mientras el informe estuvo en manos de la Fiscalía desde el 18 de diciembre hasta el 3 de marzo, no se filtró ni una palabra de ese informe. Solamente empezaron las filtraciones al momento en que fue entregado parte de ese informe el día 3 de marzo. ¿Usted podría aventurarse también de que la gente que tuvo acceso después a ese informe, que eran los solicitantes, ¿no? las personas relacionadas al caso que no al Patricio Cooper, hubiesen entonces filtrado esa información? Yo no me aventuro, yo hablo solamente respecto de pruebas. Y lo que sí se aventuraron fueron ellos que indicaron que el fiscal Cooper era el que había ventilado, y eso se desacreditó por completo. ¿Y las palabras del abogado? Bueno, las palabras entonces del abogado Matías Insunza, Cristian. Bueno, aprovechamos también de saludar a quienes nos ven. Y claro, más que nada eso es lo que ha ocurrido durante los últimos segundos, porque es algo que está, o que acaba de ocurrir. O sea, esta es una situación por la cual estábamos esperando. Fue una última instancia, podríamos decir, una instancia final de todo lo que fue esta situación, donde, claro, se presenta esta solicitud de remoción del fiscal Patricio Cooper por parte de 10 diputados. Esta es una acción que ya había contado con distintas diligencias, con distintas instancias judiciales al interior de este mismo tribunal. Y ahí es donde se van conformando entonces las disposiciones para poder llegar hasta este punto. Se generaron dos intervenciones, tanto por parte de la abogada Karina Fernández, quien era la abogada querellante. 30 minutos aproximadamente dura esa intervención para posteriormente ya tener la exposición o la intervención de el abogado Matías Insunza, Cristian. Y ahí es donde se da todo esto que ya habíamos comentado largo y ancho con el mismo abogado. La necesidad de poder presentar una serie de antecedentes que, según él, no eran necesarios presentar en una instancia como esta, pero por el hecho de, o la necesidad de poder desestimar toda esta situación, en lo que el mismo abogado declaró fue una acción completamente apegada a la ley, tanto en las diligencias que se realizaran como también en esta situación donde se podrían haber generado estas filtraciones de conversaciones de la diputada Carol Cariola, de la exalcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Es donde ahí entonces que se presenta la mayor cantidad de argumentos. Y ojo que también se genera una serie de antecedentes o de testimonios por parte de fiscales, también toda una serie de funcionarios del Ministerio Público que hablaban de manera sumamente positiva de la larga trayectoria que llevaba precisamente el fiscal Patricio Cooper, el fiscal de la región de Coquimbo. Los invito a que podamos escuchar las palabras, las declaraciones, o en realidad, para ser un poquito más exactos, la deliberación por parte del máximo tribunal, el momento en que hablan precisamente o dan dan a conocer esta decisión donde se desestima de manera unánime la solicitud presentada por estos 10 diputados. Pasemos a escuchar. El Pleno, por unanimidad de sus integrantes, ha estimado desestimar la solicitud que ha sido planteada por diputados de la República. Existen algunas prevenciones que se estamparán en su oportunidad en la decisión que va a ser puesta en conocimiento de los intervinientes. Ahora viene, ahora sí. Bueno, ahí entonces la decisión tomada por el máximo tribunal. Viene la abogada Karina Fernández en este instante, Cristian, para que podamos escuchar precisamente su parecer respecto a lo que ha sido la decisión de la Corte Suprema. Pasamos a escuchar entonces sus declaraciones después de esta instancia. Como persona defensora de derechos humanos, evidentemente lamento esta decisión, lamento aún más que sea unánime y que finalmente hemos demostrado que la Corte Suprema, a pesar de los antecedentes y la fortaleza de los mismos, que involucraban, por ejemplo, como señalé en la audiencia, que se le entregó información reservada a un tercer, no
actor no interviniente en la causa por parte de un fiscal regional a un adversario político, creo que estos son hechos de especial gravedad que no resistirían análisis en el derecho internacional, pero que sin embargo en nuestro país parece que hay instituciones que todavía se resisten a cumplir con sus funciones, a analizar la profundidad de la evidencia que se entrega y que, digamos, se resisten a hacer análisis profundo de una institución en particular hoy día, y que este año hay un fiscal regional que no solo respecto de esta causa, sino que reiteradamente ha realizado acciones de este carácter. Una sala penal que este año se ha visto enfrentada a diversas solicitudes de amparo precisamente por situaciones en las que los fiscales regionales o los fiscales locales no hacen las solicitudes apropiadamente a los tribunales respecto de instrucciones de la invasión de situaciones intrusivas. Creemos que es lamentable. Como siempre también los defensores de derechos humanos tenemos que evidenciar lo obvio, y en este punto lo obvio era que en este país no hay nada que explique que nosotros hayamos conocido las conversaciones personales o los comentarios de una parlamentaria respecto del presidente de la República, porque eso no tiene por qué está en un informe policial, y eso fue lo que hoy día la Corte Suprema abdicó de analizar. Usted en los alegatos planteó la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos, por ejemplo. Tomando eso en consideración, ¿van a apelar a alguna instancia internacional, dado que no llegaron a un resultado óptimo acá ante la Corte Suprema? No, porque la instancia internacional la tiene que agotar las víctimas de cada caso, y en este caso nosotros representábamos a la sociedad chilena en la idea de una remoción por los impactos que estos hechos han tenido en la sociedad. Por eso considero que si la defensa de Cariola o no se desistió de una nulidad, no son situaciones que impactan a esta discusión, porque el estándar de esa discusión era otra, mostrar que un fiscal dejó de ser idóneo, y si nosotros no logramos mostrarlo a la luz de los intereses generales del país, entonces no podemos ir a sede internacional. Abogado, ¿qué le parece en particular la contraargumentación presentada por el abogado Matías Insunza, donde se señalaban en toda esta serie de antecedentes una serie de testimonios por parte de miembros también del Ministerio Público que hablaban de una manera sumamente positiva de la trayectoria del fiscal Cooper? A mi modo de ver, la trayectoria del fiscal Cooper solo agrava esta situación. Esta situación es generada por un fiscal no solo de especial relevancia, sino de 25 años de experiencia y trayectoria, que justamente han demostrado que ha dejado de ser idóneo cuando un fiscal con esa trayectoria comete las negligencias que yo manifesté en este caso. El abogado también plantea que es un cuestionamiento político, no jurídico, dijo. Yo no hice ninguna manifestación política en mi alegato. Ustedes, y afortunadamente también gracias al Poder Judicial, esto se puede transmitir, va a poder quedar por generaciones a disposición de distintas personas, y creo que cualquiera puede observar que yo no hice ninguna alusión política, salvo por el hecho concreto de que se entregó información a adversarios políticos cuando eso está prohibido por el derecho internacional. Las palabras de Entonces escuchamos las palabras de la abogada Karina Fernández. Claro, lamenta la decisión por parte del máximo tribunal, Cristian, entendiendo, claro, que ella apelaba a una serie de argumentos que habían sido presentados por su parte, que contaban o gozaban de cierta fortaleza. Ella había explicado, de hecho formaba parte de su intervención, que duró alrededor de 30 minutos, toda esta cronología de los hechos, en la cual hablaba de situaciones que estaban dentro de un escenario de irregularidad, al menos en lo que tiene que ver con las diligencias investigativas que se realizaron por parte de la Policía de Investigaciones, así como también esta etapa en la cual se dan a conocer estos chats, las filtraciones de las conversaciones tanto de la diputada Cariola como también de la ex alcaldesa de Santiago. Acá lo que se hablaba precisamente, y acá esto es algo que también aclaraba de alguna forma el abogado Insunza, es que esto tiene directa relación con el contexto de la investigación por el caso Sierra Bella, esta compraventa de esta clínica ubicada en la comuna de Santiago, donde se estaba investigando precisamente un sobreprecio en lo que fue la gestión realizada por la ahora exalcaldesa Iracy Haster. Respecto a otras situaciones en las que también estarían involucrados actos de filtraciones o, en este caso, de escuchas telefónicas que no habrían sido autorizadas. Recordemos que se tomó una decisión por parte de la misma justicia al respecto, donde no iban a lugar, particularmente en lo que ocurre con la psiquiatra Josefina Juneus. Eso se trata de una situación que va de forma completamente paralela a lo que está ocurriendo, o al menos dentro de la decisión. Lo que se llegó a acuerdo, al menos durante esta jornada, una instancia que tomó alrededor de 3 horas, que, claro, termina con esta decisión que ya fue dada a conocer al fiscal Patricio Cooper. Recordemos, él estaba muy atento a toda esta instancia jurídica de manera telemática, a diferencia de otras instancias judiciales donde él estaba presente de manera presencial. En este caso se encontraba precisamente en la región donde va a seguir ejerciendo como fiscal. Hablamos de
la región de Coquimbo, y según lo que ha señalado el mismo abogado Insunza, ya le ha dado a conocer su situación, o al menos la decisión que ha adoptado el máximo tribunal, que claro, de alguna manera, si se hubiera dado una situación contraria, estaríamos hablando de una decisión que hemos visto en situaciones contadas con los dedos de una mano, en particularmente lo que tiene que ver con el hecho de remover a un fiscal de sus funciones dadas las irregularidades de su gestión. Esa situación no ha ocurrido, se ha tomado la decisión por parte del máximo tribunal de manera unánime de desestimar esta solicitud realizada por estos 10 diputados del oficialismo. Cristian. Perfecto, Sebastián. Claro, un requerimiento presentado ya el 24 de marzo, pasó bastante tiempo, y durante ese mismo mes también la vocera, quien daba a conocer la información de que se rechazaba este requerimiento, también en ese minuto daba a conocer la noticia que había sido aceptado, entre todo el proceso ya de presentación de análisis en antecedentes, alegatos correspondientes, como tú nos has contado, y la resolución final entonces, la de hoy, que por unanimidad se rechaza este requerimiento presentado por 10 diputados en un caso que ya está cerrado por lo demás, que es el caso de Sierra Bella. Muchísimas gracias, Seba, por todo, que estés muy bien. Buenas tardes. 5:33.